Saludo a todos mis amados hermanos, hermanas, mis amigos, amigas, que Dios les bendiga en este día. Recordemos que siempre habrán días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de mucha felicidad, días que quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos. Pero siempre habrá una mañana para empezar. Solo confía en Dios y Él te ayudará. Quiero leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra allí en Santiago 4, versículo 7, la epístola del apóstol Santiago. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Bueno, quiero enseñar bajo el título de 7 tipos de cristianos a los que Satanás más teme. ¿Alguna vez, no sé si te hayas preguntado qué tipo de cristianos son los que hacen retroceder al enemigo? Pero quiero en esta mañana rápidamente como enumerarlos y hablar un poco de ellos. En la vida cristiana cada creyente enfrenta batallas espirituales. Y Satanás, que es el enemigo en nuestra alma, está siempre buscando formas de alejarnos de Dios y de robarnos la paz y el gozo que Dios solamente sabe dar a sus hijos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no debemos temer a los ataques del enemigo, sino que debemos resistirlo y someternos completamente a Dios. Si nosotros nos imaginamos una ciudad bien fortificada con murallas altas y puertas bien cerradas, cada vez que el enemigo intenta invadir esta ciudad, las murallas resisten y las puertas permanecen firmes. Y yo pienso que los cristianos que Satanás más teme son aquellos como esa ciudad fortificada, cuando el diablo intenta invadir sus vidas, pero se da contra una defensa impenetrable, porque están firmemente arraigados en la fe, en la obediencia a Dios, y la resistencia contra su enemigo es clara. Tienen la vestidura de Dios, nada les puede hacer daño. El primer grupo que tengo aquí son los cristianos que se someten totalmente a Dios. Satanás teme a aquellos que han entregado toda su vida a Dios. Y la sumisión a Él es el primer paso para vivir en victoria. Cuando un cristiano se somete a la voluntad de Dios, está bajo su protección y dirección. Por eso el versículo que leímos al comienzo dice: sométanse pues a Dios. Si vemos, Abraham aprendió a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las instrucciones parecían incomprensibles o difíciles para él. Aunque no sabía a dónde iba, se dejó guiar por Dios. Aunque Dios le pidió el sacrificio a su único hijo Isaac, su fe y obediencia fueron recompensadas y se convirtió en el padre de muchas multitudes. Si vemos a Moisés, también nos muestra la palabra de Dios que, aunque a veces tengamos dudas o miedos, someternos a la voluntad de Dios es lo más importante para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Si vemos también a María, la madre de Jesús, cuando Dios la usó como ese vaso para Él manifestar su gloria a los hombres. La respuesta de María, dispuesta a aceptar el plan divino sin comprender todos los detalles, nos hace ver que confiar en que el propósito de Dios siempre será el mejor, incluso cuando implica sacrificios personales.
Hay otra mujer que fue Esther, que nos muestra el poder de someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando la obediencia significa enfrentar grandes riesgos personales. Y hay otros en la palabra de Dios, como Daniel, como Pedro. Pedro pudo decirle allí ante el concilio a los principales sacerdotes y religiosos de esa época: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay otros ejemplos de mujeres que nos enseñan que lo mejor es someternos totalmente a Dios y que eso implica la confianza plena en Él y obedecer a su voluntad. Y a veces tomar decisiones difíciles que no siempre entendemos. La verdadera sumisión no se trata de comprender todo lo que Dios hace, sino de confiar en su sabiduría y en ese plan que Él tiene para nuestras vidas. El segundo grupo que tengo aquí, de los que el diablo les teme, son los cristianos que le resisten. La resistencia activa contra el enemigo es también muy importante. Satanás teme a los cristianos que no se rinden ante las tentaciones y que permanecen firmes en su fe. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia ofrece varios ejemplos de hombres y mujeres que resistieron al diablo con firmeza y obedecieron a Dios, mostrando una valentía y una fe muy notable en medio de la tentación y la prueba. Uno de los ejemplos más poderosos de resistencia al diablo fue el mismo Señor Jesús. Después de ser bautizado como perfecto hombre, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Durante 40 días el diablo lo tentó de varias maneras, tratando de desviarlo de la misión que él traía para salvar a la humanidad del pecado y de la misma muerte. Sin embargo, Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios, respondiendo a Satanás con citas bíblicas que desarmaron sus argumentos. Y si usted lee ahí en Mateo 4:10, después de la última tentación, Jesús le ordena a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo tuvo que huir. Jesús nos enseña que al igual que Él, también nosotros podemos resistir al diablo usando la palabra de Dios como nuestra defensa y someternos o sometiéndonos totalmente a su voluntad. Y podríamos hablar de otros que permanecieron firmes, como José. Si hablamos cuando José fue llevado a Egipto y trabajó en la casa de Potifar, la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, sabiendo que esto sería un pecado contra Dios, resistió firmemente, diciendo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Léalo ahí en Génesis 39:9. A pesar de las dificultades que enfrentó por rechazar la tentación, José se mantuvo firme. Y vemos por la palabra de Dios que fue recompensado en el tiempo debido. Y así hay otros como José, el caso de Job, que es conocido por su gran paciencia en medio de pruebas extremas que tuvo que enfrentar. Satanás desafió la integridad de Job, argumentando que solamente adoraba a Dios porque había sido bendecido por Dios. Y Dios le permitió al enemigo que lo tocara.
que le quitara sus bienes, que tocara su salud. Pero a pesar de todo sufrimiento, Job resistió al diablo y nunca maldijo a Dios. Y en vez de esto, él continuó adorándolo, confiando en él plenamente. Y vemos cómo Job fue restaurado. Hay otro grupo de cristianos que son aquellos que viven en santidad. La santidad es una de las armas más poderosas contra el diablo. Cuando un cristiano vive una vida separada para Dios, no hay lugar para el pecado ni para las tentaciones de Satanás. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y en la Biblia encontramos hombres y mujeres que vivieron en santidad, que se apartaron para Dios y que se mantuvieron firmes en su fe, viviendo de acuerdo con su voluntad y manteniendo un estándar moral elevado. Y podemos hablar de Enoc, que anduvo con Dios y que fue arrebatado por Dios sin ver la muerte. Enoc vivió de manera tan íntima con Dios que su vida fue un testimonio de pureza, de santidad, de devoción. Enoc nos enseña que vivir en santidad implica una relación continua y cercana con Dios, y que esto nos lleva a un testimonio de obediencia, de fidelidad, y que este testimonio podemos llevarlo a todos los que nos rodean. Ana fue una mujer viuda que pasó su vida en oración y ayuno. Hay otro grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo. Satanás no puede hacer nada contra un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da la fuerza para resistir y vivir según la voluntad de Dios. Como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que lograron vencer a Satanás y a sus tentaciones. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, experimentó una transformación radical en su vida después de que fue lleno del Espíritu Santo allí el día de Pentecostés. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero después lo vemos nosotros lleno del Espíritu Santo, levantándose con valentía y predicando a la multitud del Evangelio, enfrentando las amenazas y la persecución. Y lo vemos allí también en Hechos, el capítulo 4, lleno del Espíritu Santo, enfrentando a los líderes religiosos y declarando con firmeza que no podía callar la verdad que Cristo le había entregado a él. Y si vemos a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Léalo allá en Hechos 6:5. Y a lo largo de su vida fue un testigo valiente del Evangelio. Y a pesar de las acusaciones falsas y la persecución, este joven Esteban no se dejó intimidar. Su discurso, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, dejó a todos los que le oían sin palabras. Y aunque fue apedreado hasta la muerte, su testimonio se mantuvo firme. Y si ustedes recuerdan, al morir Esteban pudo ver la gloria de Dios. Dice que él vio a Jesús y pudo pedir perdón por sus persecutores, por aquellos que le habían acabado su vida, mostrando el amor y el perdón que solo el Espíritu Santo puede dar. Bueno, habrían muchos más para hablar llenos del Espíritu Santo.
Si recordamos a Pablo, antes conocido como Saulo, él experimentó una transformación total, radical en su vida, cuando Cristo se apareció allí, cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y de ser un perseguidor de cristianos pasó a ser un ardiente defensor del evangelio. Y hablaríamos de más, podríamos hablar de la mujer samaritana, que también ella corrió a hablar de Jesús cuando vio que él era el Mesías, el Cristo. Un encuentro con Cristo lo cambia todo. Qué bueno por aquel grupo de cristianos que oran sin cesar. La oración es una de las armas más poderosas para resistir al diablo. Y Satanás teme a los cristianos que constantemente buscan su presencia a través de la oración y el ayuno. Como decía el apóstol Pablo, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Qué bueno por aquellos que resisten al enemigo en oración y en ayuno. Es un arma muy fuerte que Dios nos dio para vencer al enemigo y sus tentaciones. Hay otro grupo que son los cristianos que predican el evangelio. La predicación del evangelio desmantela las fortalezas del enemigo. Cuando un cristiano lleva la palabra de Dios a otros, Satanás se ve amenazado porque está perdiendo terreno en la batalla espiritual. Por eso el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay muchos hombres y mujeres que predicaron el evangelio con valentía, con dedicación. Y el ejemplo más grande es el mismo Señor, cuando Él vino manifestado en carne para traernos la buena noticia y traernos el evangelio que es Él mismo. Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su vida, sus enseñanzas fueron ese mensaje de salvación y de vida eterna que nos hizo también a nosotros cambiar totalmente. Jesús predicó acerca del arrepentimiento, del reino de Dios, de la salvación por la fe en Él. Y usó parábolas y milagros para ilustrar la obra de Dios. Y su misión culminó con ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde nos demostró que podíamos ser vencedores del pecado y de la muerte. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús y preparó el camino para la llegada del Mesías. Y su mensaje consistió en llamar al arrepentimiento y bautizar a las personas como señal del arrepentimiento. Nos enseñó la importancia de preparar el corazón y la mente para recibir a Jesús. Pedro, también uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue un predicador valiente del evangelio. Pablo, y pudiéramos hablar de Felipe y de muchos otros, tal vez de la misma mujer samaritana, de Priscila, de Aquila, que fueron una pareja cristiana que jugó un papel crucial en la expansión del evangelio. Y por último, ese grupo de cristianos que caminan en fe y obediencia. Satanás teme a los cristianos que viven por fe, confiando en las promesas de Dios y obedeciendo su palabra. La fe es un escudo que apaga los dardos del maligno. Como dice la palabra en 2 Corintios 5:7, vivid por fe, no por vista. Hay muchos hombres y mujeres también que caminaron en fe y obediencia a Dios, siguiendo su voluntad, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Y podríamos hablar de Abraham, de Noé, de Noé, de Moisés, de Ruth, de Esther, de David, de María, de Daniel, de Pablo. Hombres y mujeres en la Biblia que caminaron en fe y obediencia.
De tal manera, mis amados hermanos y hermanas, que hoy hemos aprendido que Satanás teme a aquellos que están firmemente arraigados en su fe, con su mirada puesta en Jesucristo, que viven de acuerdo con su voluntad divina. ¿Cómo podemos ser estos cristianos que Satanás teme? Bueno, yo creo que solo a través de la sumisión a Dios, de la resistencia activa contra el diablo, viviendo en santidad y en pureza, buscando constantemente la llenura del Espíritu Santo, siendo personas de oración y de ayuno, proclamando el Evangelio y caminando por fe y obediencia. Por esto les animo a mis hermanos a que en cada área de sus vidas se sometan más profundamente a Dios y resistan al diablo con la seguridad que Él huirá de nosotros. No dejen que el enemigo tenga lugar en sus corazones. Recuerden, un cristiano que vive para Dios es una amenaza constante para ese mundo de tinieblas y de engaño. Y ese es el tipo de cristiano que Satanás teme. Que el Señor les dé gracia y la fuerza para seguir siendo un pueblo firme y victorioso en Cristo, ese pueblo único, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les continúe bendiciendo. Les habló su pastor y hermano Alberto Botello.